politician, the former president of Colombia between 2002 and 2010, known for transforming the country and improving its economy and security. It's our honor to welcome to our stage Álvaro Uribe, one of the world's most respected political leaders of the region. En un país que tenía 30,000 asesinatos al año, 4,000 secuestros, ¿cómo se logra establecer credibilidad en una política de seguridad? Cuando yo era candidato, muchas personas decían, aquí no hay nada que hacer, estamos en un infierno de violencia. Una tercera parte del país dominada por las narcoguerrillas, que 30 o 40 años atrás habían sido marxistas, ahora eran fundamentalmente mercenarias. Una tercera parte del país por un paramilitarismo igualmente cruel, que nació como autodefensa para llenar vacíos de Estado y terminó en los mismos niveles de criminalidad de sus oponentes. Entonces, para mí era muy difícil mostrar que el país podía ser un país seguro. Me preguntaban, ¿cuánto tiempo se demora usted para lograr que Colombia sea segura? Fui muy cuidadoso y dije, yo no puedo prometer tiempo. Lo que prometo es medios. Ustedes me verán haciendo un esfuerzo de día y de noche, las 24 horas de todos los días por lograrlo. Eso me ha llevado a una reflexión. En el liderazgo político, las propuestas tienen que ser ambiciosas sin ser demagógicas, ambiciosas y realistas sin ser pesimistas. Qué equilibrio tan difícil. Pero era consciente de que había que devolver esperanza, devolver fe. Entonces empezamos a trabajar lo que eran las victorias tempranas, ya llegado al gobierno. Creo que en todo proceso difícil, las victorias tempranas son fundamentales. Algo que es no fácil de entender. Los colombianos habíamos perdido la libertad para trasladarnos de una ciudad a otra por los secuestros masivos en las carreteras. Buscamos como una victoria temprana que pudiera restablecerse esa libertad de movilidad. Y recuerdo que hubo muchas dificultades con las Fuerzas Armadas, que me decían, presidente, no nos ponga a cuidar las carreteras, que vamos a descuidar los otros frentes. Y yo les insistía con argumentos, pero muy apasionadamente, muy convencidamente. Yo les decía, mire, estimados generales, nosotros necesitamos que el país los acompañe a ustedes, y para acompañarlos a ustedes hay que construir fe, pasar de esta desesperanza a un camino donde se permita ver una luz. Hay que demostrar que es posible un país seguro. Además, en la medida que evitemos esos secuestros en las carreteras, le quitamos al terrorismo una fuente de financiación. Y empezamos con las caravanas en las carreteras. Adelante un carro militar, en la mitad otro, atrás otro, policía y ejército en la vera del camino, donde no había señal de celular, radios para informar sobre cualquier anomalía. Y recuerdo aquel final de 2002, los colombianos empezaron a salir en las carreteras con esas limitaciones y parecía el secuestro, la liberación del secuestro de un país de 47 millones de habitantes. Era un país que no quería o que era indiferente frente a las Fuerzas Armadas. ¡Qué grave! ¡Qué grave! A mi generación, por razones históricas y políticas, la forman con indiferencia o con repudio a las Fuerzas Armadas. Una de mis obsesiones era crear cariño, respeto de los colombianos por las Fuerzas Armadas. Y cuando los colombianos empiezan a salir a las carreteras y ven que pueden hacerlo porque están los soldados expuestos al sol, a los riesgos, y los policías, los colombianos empiezan a mirar a las Fuerzas Armadas con enorme afecto. Entonces los niños desde las ventanillas de los carros agitando las banderas. Llego yo con los generales a un sitio donde venían artesanías y una señora me abraza y me dice, gracias porque nos devolvió el almacén. Señora, ¿cuál almacén? Y es que yo tengo esta tienda de artesanías acá, por aquí nadie pasaba.
Y ahora por la seguridad están llegando. Dele las gracias a los generales. Ese tipo de victorias tempranas empezó a construir fe, empezó a acumular avances. Un pequeño avance tras otro va transformando el escenario que hay que transformar. What an amazing speech. Thank you, President Uribe.